Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones y pensamientos de la palabra de Dios que procuran, cuyo propósito es trasladar, llevar un refresco, una esperanza, un ánimo a nuestras almas. A lo largo de los últimos programas estamos estudiando de una manera temática el Espíritu Santo a lo largo de toda la Escritura. Podemos comprobar cómo el Espíritu Santo es una verdad no solamente del Nuevo Testamento, sino que el Espíritu Santo es una verdad del conjunto de la Biblia, que podemos ver cómo está presente desde los primeros compases de la Escritura, en los primeros capítulos del libro de los Principios, Génesis, y que claramente se manifiesta y se evidencia hasta el libro que cierra el canon del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. Pero para poder comprender un poquito mejor todo el asunto que aquí se nos está presentando, un asunto importante es que comprendamos que la gran verdad revelada en el Antiguo Testamento es Dios. Dios relacionado, si pudiéramos identificarlo con el Padre en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No es que se nos presente una parte de Dios, Dios siempre es una totalidad en su persona. Cuando Dios revela todo lo que Él quiere de Él y nos da una revelación que en muchos casos es progresiva para una comprensión más amplia de su santidad y de su persona. Pero es importante comprender que cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, la figura que prevalece es la de Dios. O sea, Dios es la verdad revelada en el Antiguo Testamento, la principal verdad revelada en el Antiguo Testamento, aunque eso no excluye que en el Antiguo Testamento podamos ver con claridad a Cristo profetizado, podamos ver con claridad al Espíritu Santo obrar y a la vez al Espíritu Santo también profetizado. Pero como bien se nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, aquí se nos muestra lo que estamos tratando de enseñar y de decir. Podemos ver como en el primer capítulo de Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí nos está hablando del Antiguo Testamento y nos está hablando que la primera comunicación, la primera revelación en el Antiguo Testamento de este pueblo es Dios. Como bien dijo Moisés en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es.
Después nos dice el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya el Hijo forma parte de la comunicación definitiva de Dios. Es la segunda comunicación mucho más completa, fundamentada en el Nuevo Pacto. Entonces podemos ver cómo este Dios se presenta ante nuestros ojos como el Creador, como el Todopoderoso, como Elohim, como Jehová, con toda esa lista de títulos y de nombres que expresan y revelan su persona. Maravillosos nombres que podemos ver a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Sindeku, El Olam, Jehová Sabaoth. O sea, todos títulos que expresan su nombre. El Dios de la provisión, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, El Shaddai, El Olam, el Dios eterno. Bueno, pero siempre llevándonos a contradecir la intención politeísta de la mentira diabólica que está en el mundo desde el comienzo. Por eso el propio apóstol declara el versículo que hemos estado compartiendo con ustedes en 1 Corintios 8:5, donde claramente dice: aunque hay en esta tierra y en el cielo muchos o algunos llamados dioses, para nosotros solo hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. El propio Pablo enseña en Efesios 4, del 4 al 6, que hay un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre de todo. Hemos podido ver que no solamente el politeísmo ha tratado de golpear la verdad clara de Dios, sino también el despropósito que trata de traer a nuestras mentes, en cierta manera, tergiversando y despreciando la humanidad de Dios en la persona de Cristo. Esto lo hemos podido ver también en el último programa, citando algunos textos de la primera epístola de Juan en el capítulo 2 y de la segunda epístola de Juan. Por lo tanto, las maniobras usadas por el propio politeísmo, como a la vez también por atacar la propia humanidad de Jesucristo, atentan contra la Trinidad de Dios, que, como hemos dicho, y es un asunto principal, es la gran verdad revelada en el Nuevo Testamento. O sea, el Dios del Antiguo Testamento se nos presenta en 3 personas en el Nuevo Testamento. Esto es una gran maravilla. No quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento no sea el mismo que el del Nuevo Testamento. Dios es perfecto en su personalidad, no cambia, no varía, pero su revelación es progresiva en muchos casos, y aun cuando Él siempre es el mismo, lo que nosotros entendemos de Él empieza a ser más ampliado y podemos llegar a comprender una doctrina tan fundamental para la Iglesia hoy como es la Trinidad de Dios, una palabra que, aunque no es bíblica, no aparece en la Biblia, sí la doctrina aparece en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la gran verdad revelada en el Nuevo Testamento es que Dios es trino y que nos ha sido revelado como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, según lo podemos ver con tanta claridad a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, es importante que tengamos esto claro, porque cuando los creyentes son atacados en su propia teología, en su propia idea de Dios, en su propia comprensión de las cosas, en muchos casos son golpeados sobre este fundamento, la comprensión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en cierta manera deforma y afea y presenta una idea falsa de quién es Dios. Bueno, si leyéramos por un momento Hechos 19, en los versículos del 1 al 4 veremos la importancia que tiene en cuanto a la comprensión y la revelación del Espíritu Santo. Aquí Lucas, el escritor de Hechos, nos está hablando del tiempo en el que Pablo está en Éfeso. Pablo ya había estado en Corinto y ahora Pablo está en Éfeso. Y ya ha comenzado su tercer viaje misionero. Sabemos que desde aquí escribió la carta a la iglesia de Corinto, la que estamos también estudiando en el programa también de
de esta emisora un mensaje para ti. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, compañero de Pablo, colaborador, copartícipe, hermano, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Aquí estamos hablando de Grecia y ahora estamos hablando de la actual Turquía, la Asia menor de la Biblia, que era gobernada por Roma. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, hay muchos creyentes, hay muchas denominaciones que anulan por completo la experiencia en el Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo no podemos ser convertidos, no podemos ser transformados, no podemos ser introducidos a una nueva existencia en el cuerpo espiritual de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida nueva que Dios nos da a través de Cristo. Por lo tanto, cuando se encuentra a estos discípulos, yo me pregunto, ¿qué tipo de discípulos eran? La palabra discípulo significa alguien que sigue a un maestro. Y es muy curioso que la primera pregunta que Pablo hace, no tenemos constancia de más conversación, pero es suficiente, ya que el contexto anterior nos cuenta que Apolos, este compañero de Pablo, estuvo en Éfeso y que mientras él predicaba, siendo un varón elocuente y poderoso, instruido en el camino del Señor y de un espíritu fervoroso, observemos que estos son buenas características y buenas cualidades, pero que evidentemente sin la influencia del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, son insuficientes. Entonces él estaba relacionado con ese bautismo de Juan, ese bautismo de arrepentimiento, ese bautismo que fue corroborado por el propio Jesucristo, presentando el reino de los cielos y la necesidad de arrepentirse para entrar en el reino de los cielos, lo cual perfectamente lo podemos identificar y adaptar al mensaje que hoy predicamos en el Evangelio. Pero cuando hacemos una discriminación un poquito más profunda de las cosas, sabemos que el bautismo de Juan estaba relacionado con ese remanente judío que estaba esperando y con una actitud piadosa al Mesías, y que realmente comprendían la condición inadecuada y de pecado que se encontraba Israel para el tiempo que el último profeta del viejo pacto, Juan Bautista, apareció en el escenario del tiempo. Entonces Apolos tenía una relación con un conocimiento correcto de algunas cosas, pero insuficiente en la totalidad del mensaje del Evangelio. Entonces podemos ver como Priscila y Aquila, cuando le oyeron y pudieron ver que era un hombre de un corazón honesto, le tomaron aparte y ahí le presentaron expositivamente, expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, esto es una historia muy bonita cuando podemos ver la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. Aquí la palabra exponer nos habla de una manera precisa y exacta. La palabra exponer me habla de que tenían una forma más completa de enseñar la Biblia. ¿Cuánta falta nos hace hoy esto entre nosotros? Muchas veces carecemos, ¿verdad?, de una exposición un poquitín más clara en las cosas. A veces las personas con buena voluntad, sin la influencia clara del Espíritu Santo, exponen la Biblia. Y en muchos casos nos encontramos que esta exposición es insuficiente. Aquí nos está hablando de que fue una exposición hecha con cuidado, con precisión, con exactitud. Aquí la palabra explicar es claramente exhibir, es exponer, establecer en alto para la comprensión del camino de Dios, la comprensión del Evangelio de Cristo. Y realmente este hombre pudo comprender en una forma un poquitín más provechosa esta verdad en cuanto al Espíritu Santo.
Entonces podemos ver que había muchos discípulos cuando llegamos al verso 1 de este capítulo 19, que también eran conocedores posiblemente del bautismo de Juan, que conocía a Apolos, pero desconocedores en una forma más perfecta, como Apolos, del bautismo, de la experiencia en el Espíritu Santo. Entonces le pregunta Pablo, después de que ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Esto nos relaciona con la situación anterior de Priscila y Aquila con Apolos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, aquí podemos comprender ya la diferencia que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y aunque ahora no es el momento de llevar a cabo esta diferencia, necesitaríamos un poquitín más de tiempo para poder explicar estas cosas con un poquito más de exactitud, pero sí podemos ver con claridad que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano en el Nuevo Testamento. Pero también aquí se nos presenta y se nos enseña de una manera muy clara que fueron llenos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se manifestó en una conducta tan diferente a lo que vivían con anterioridad. ¿Cuánto cambia la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Él puede cambiarnos y pasarnos de una vida religiosa muerta a una vida espiritualmente viva. Espero en el próximo programa poder hablar un poquitín acerca de lo que el propio apóstol nos enseña en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro en este programa es la importancia de la comprensión de quién es el Espíritu Santo en el Evangelio de Cristo. Y podemos ver con absoluta claridad cómo, por medio de estos ejemplos que aquí se nos están presentando, cómo este hombre, que a la postre llegó a ser parte de la formación y la edificación y el establecimiento de la iglesia en Corinto, llegando a ser un colaborador de Pablo, de quien el propio Pablo claramente dijo, yo sembré, Apolo regó. Por lo tanto, yo no creo que Apolos regara en esta metáfora donde se nos presenta a la iglesia como la labranza de Dios. Sí, aquí la iglesia es un campo, ¿no?, donde los diferentes ministerios están trabajando, y no puedo llegar a pensar que Pablo estuviera hablando de Apolos no en una manera diferente a su propia predicación. Pablo y Apolos llegaron a enseñar las mismas cosas, a exponer con exactitud las mismas cosas. Apolos no enseñó el bautismo de Juan en Corinto. Apolos enseñó el Evangelio de Jesucristo. Apolos fue completado por medio de esa exposición exacta de estos hermanos Priscila y Aquila en Éfeso, y él llegó a ser en Corinto una persona importante, de mucha influencia. Qué bueno es saber que nosotros también, Dios quiere que seamos de mucha influencia en la iglesia. Que cada creyente, que cada santo es llamado a influir en la iglesia con una vida expuesta desde la comprensión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con una exposición clara de nuestra salvación, con una exposición clara de la vida por y en el Espíritu, y pudiendo ver la gran diferencia que hay entre una religión muerta y realmente una vida afectada por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno es cómo estos discípulos manifiestan
su ignorancia. No tengamos problema si encontramos verdades que todavía no ocupan un lugar real en nuestros corazones. Reconozcamos delante de Dios, no conocemos, no sabemos, no hemos oído hablar. ¿Cómo podemos ser bautizados y no tener el sello? ¿Cómo podemos ser transformados y no tener el sello? Qué bien nos lo explica Pablo cuando en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, ya nos enseña diciendo claramente: hemos oído la palabra de verdad, hemos creído y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo es la absoluta manifestación genuina de que somos verdaderos creyentes. Sin ese sello, únicamente estamos en una idea religiosa. Entonces vemos como el propio Pablo les enseña que bien, que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero que ese bautismo tenía que llevarles a comprender más de aquel delante de quien se estaban arrepintiendo, que en el caso del bautismo de Juan nos relaciona con el Mesías, pero aquí claramente nos enseña Jesús, el Cristo, y ahí podemos ver al Mesías, pero también podemos ver al Salvador. Entonces al final la fe es dirigida correctamente a donde debe de estar. Entonces se bautizan con el bautismo del Nuevo Testamento y podemos ver cómo Dios obra en estos corazones, bendiciéndoles los dones y la experiencia del Espíritu Santo. Ese sello que nos distingue y nos diferencia como verdaderos creyentes. Queridos amigos, queridos oyentes, tengamos una reflexión seria sobre la vida que vivimos, sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y sobre la importante distinción que debe de haber entre aquellos que en verdad han nacido de nuevo y los que todavía no lo han hecho. Y esa distinción no es un sacramento, es el sello mismo de la tercera persona de la trina deidad de Dios, el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y